Hola familia, ¿cómo están? Bueno, pues les platicamos que estamos en Chefchaouen, en Marruecos, y es 30 de abril y bueno, hoy es un gran día, el Día del Niño, y escogimos justamente este día para platicarles un poquito nuestra historia, cómo llegamos nosotros a estar educando a los niños viajando y bueno, que sepan cómo empezó todo desde el principio. Así que váyanse por un cafecito porque se va a poner bueno. Empezamos. Bueno, vamos a platicarles de las escuelas. Los niños empezaron a ir a unas escuelas tradicionales en México, entonces empezaron en escuela británica, después Montessori, después constructivista, y de todos modos había algo que necesitábamos, un poco de más flexibilidad, y decidimos abrir una escuela en casa. Entonces nos juntamos con todos los hermanos de Lalo, hicimos un súper buen grupo, contratamos maestros capacitados que eran una monada y eran súper eficaces y capaces, y armamos la escuela en casa, compramos los materiales y empezamos a funcionar sobre la marcha. No estaba afiliada a la Secretaría de Educación Pública, pero no nos importó, empezamos a hacer nuestros pininos y funcionó súper, pero nos fuimos a vivir a Tulum, conocimos a personas de diferentes nacionalidades. Había argentinos, españoles, mexicanos, rusos, bueno, y entre todos empezamos a hablar de los sistemas educativos que funcionaban en cada país y nos enteramos de infinidad de sistemas educativos, y entonces ahí se nos ocurrió abrir otra escuela con la mezcla de todos los sistemas educativos que habíamos encontrado, agregamos todo lo que nos acomodaba y abrimos una escuela nueva que se llamó La Comunidad Amanecer. Fue una escuela que tuvo muchísima variedad en métodos de enseñanza porque éramos más de 10 nacionalidades. Entonces, pues cada quien aportaba lo que traía de su país, lo que conocía, su manera en la que había estudiado, y con eso hicimos una mezcla padrísima. Y con todo que era nuestra propia escuela y que nosotros poníamos las reglas, los niños nos seguían diciendo que les parecía muy aburrido. Y entonces ahí fue donde Tania y yo también dijimos, a ver, a mí la escuela siempre se me hizo súper aburrida. No me gustaba pues estar todo el día metido en un salón de clases por horas y horas, haciendo actividades que yo en ese momento como niño no les encontraba el sentido, bueno, y ahora como adulto menos. Y que me dejaran tarea y tener que llegar a la casa y el tiempo que tenía para jugar estuviera metido haciendo tareas. Y entonces los niños nos empezaron a decir lo mismo, y ahí fue donde Tania y yo dijimos, a ver, ¿y si les hacemos caso a los niños? Porque es un tema que a nosotros también nos afectó y también nos molestó, pero pues en aquel entonces pues no había de que tú le dijeras a tu papá, oye, fíjate que no me gusta la escuela, y te dijera, bueno, mijito, pues no vayas. Pues era el de, pues, me da mucho gusto, pero vas a ir a la escuela. Y nosotros estábamos aplicando lo mismo con los niños. Pero hicimos una pausa y dijimos, bueno, vamos a escuchar a los niños. Nos sentamos con ellos, empezamos a ver cómo les gustaría aprender. Pues de pronto también nos llegó la información de lo que es el homeschool o escuela en casa, que bueno, trata de que ahora tú bajas tu programa, lo bajas de internet, tú, tanto Tania como yo, como padres, les enseñas a tus niños, les aplicas los programas y luego una vez al año vas, haces los exámenes y tus niños van pasando de acuerdo a su edad y de acuerdo al curso que les corresponde. Y entonces es una manera de que tú hagas la parte de la escuela en tu casa. Entonces, pues tomamos la decisión de dejar el tema de la comunidad de aprendizaje Amanecer y llevar el aprendizaje a la casa. Entonces empezamos a hacer el homeschooling, empezamos a bajar los programas, los niños empezaron a pegarse a ese sistema, pero poco a poco también nos fuimos dando cuenta que pues, estábamos haciendo básicamente lo mismo, era el sistema de la escuela, ahora lo tenemos en la casa. Y los niños seguían teniendo esa misma obligación de tener que estar siguiendo un programa. Y fue cuando encontramos otra corriente del homeschool que se llama on-school o sin escuela, que básicamente consiste en, bueno, platícanos tú qué es el on-school. Bueno, el on-school significa sin escuela, sin programa, aprendemos a nuestro propio ritmo, nos damos cuenta que cada niño es diferente y nada, pues aprendemos de la vida en sí.
Entonces decidimos llevar ese sistema, no nos importan los certificados, las calificaciones, las evaluaciones, creemos que lo que aprendemos se nos va quedando en nuestras experiencias y lo que se quedó, se quedó. Entonces dijimos, está padrísimo este sistema, nos acomoda a los 6, lo platicamos entre los 6 integrantes de la familia y estábamos fascinados que fuéramos y aprendiéramos sobre la marcha. Decidimos empezar a hacer saliditas cercanas a lugares, a recorridos, a conciertos, teatros, museos, así, pero sin ningún programa. Ese día teníamos ganas de ir y nos lanzábamos y veíamos que era una gozada para todos. Ideando, que estábamos muy contentos con ese sistema, todavía nos preguntábamos, pero ¿se puede más? ¿Cómo lo podemos enriquecer aún más? Y nos gusta mucho viajar, entonces dijimos, ¿qué hay si le agregamos a este método unschooling los viajes? Bueno, Lalo, los niños y yo estábamos pensando que habíamos inventado el hilo negro y cuando nos metemos a investigar internet, vemos que ya existía ese término, ya existía ese sistema y se llama World Schooling. Nos dio un poco de más confianza saber que no éramos los únicos locos por el mundo que andábamos investigando y tratando de hacer ese tipo de cosas y nos dio más confianza para llevarlo a cabo. Decidimos regresar a México para ahorrar una lana durante un año y seguir implementando esto y experimentando pues que éramos nuevos y ver si somos capaces, si nos gustaba o no. Y entonces el 1 de enero del año siguiente dijimos, arrancamos con los viajes, no nos importa cuánto dinero juntamos, no nos importa qué hay en el camino, salimos. Así que bueno, pues una vez que decidimos hacer el World Schooling y ahorramos pues lo más que pudimos ahorrar, que la realidad es que tampoco era mucho, porque obviamente cuando piensas el de me voy a ir a viajar con mis hijos y los voy a educar viajando, dijimos, bueno, pues tenemos que tener un buen colchón de dinero porque pues viajar es muy caro. Y la realidad es que nosotros la única manera que conocíamos de viajar era o viajes de placer, o sea, vacaciones, o viajes de negocios, donde pues normalmente tú tienes un gasto cubierto porque vas en plan de trabajo, pero pues ya viajar con 4 niños a manera de educación por todo el mundo, pues por cuánto tiempo, ¿no? Así que bueno, dijimos, cuando tengamos cierta cantidad de dinero, empezamos con el viaje. Pero pues la vida diaria, seguíamos trabajando, seguíamos ahorrando, seguíamos gastando y esa cantidad de dinero cada vez se iba haciendo más lejana. Así que como dice Tania, pues nunca vamos a salir porque nunca nos va a alcanzar. Dijimos, vamos a hacer otra cosa, vamos a ponernos una fecha límite. Y lo que tengamos ahorrado para el 1 de enero del 2015, con eso salimos. Y conforme se iba acercando la fecha y más cerquita estaba el 1 de enero del 2015, pues más lejano veíamos nuestro sueño de viajar porque decíamos, es que esta cantidad de dinero no nos va a alcanzar más que para unas pequeñas vacaciones. Y bueno, total que llegó el día, llegó el 1 de enero y dijimos, pues con lo que tenemos vamos a arrancar. Así que pues empezamos a hacer un pequeño viajecito que fuimos con unos amigos y de ahí empezamos a hacer otro y luego otro. El dinero se nos fue acabando y bueno, ya en otro video les vamos a platicar cómo fue que le hicimos con el tema financiero, porque ahí fue donde nosotros empezamos a migrar de nuestro modelo económico personal, de estar haciendo todo con dinero, a empezar a hacer trueques y tratos por todos los lugares donde íbamos pasando. Pero bueno, eso ya se los platicaremos en el siguiente video. Bueno, la gente piensa que es un impedimento el dinero para estudiar o para aprender o para viajar. Pues les decimos que no. Y en cuestión de educación, vemos que, por ejemplo, nosotros como familia, cada vez hubo menos tensión en la casa. No teníamos grandes responsabilidades, ni estrés, ni obligaciones. Y niños tienen que hacer su tarea y tú tienes que ir a tus clases de no sé qué, aunque no te gusten porque es bueno para tu cuerpo. Empezamos a decidir entre todos, bueno, a mí qué me apasiona. Pues unos pedían natación, otros pedían gimnasia olímpica, a nosotros nos interesaba tomar cursos o tutoriales de fotografía o de videos o de lo que nos interesara en ese momento y veíamos que todos éramos autodidactas y le encontrábamos un gran sentido a aprender, nos fascina aprender, no estamos en contra de la educación, al revés, queríamos que para los niños fuera un placer aprender. Nosotros les enseñamos a leer, escribir, matemáticas y por ejemplo Santiago, que decía, yo no tengo ganas de leer, me parece inútil, y decíamos Lalo y yo, ay, auxilio, Santi ya tiene 7, como que ya es hora de que aprenda a leer.
Pues total que fuimos pacientes y dijimos, bueno, vamos a esperarnos a que él encuentre un sentido y él nos diga, quiero aprender a leer. Pues veía que su hermano grande, Rodrigo, estaba jugando los videojuegos y había letreros que decía cómo pasar al siguiente nivel y todo el rollo. Y un buen día nos dijo, estoy listo para aprender a leer. Total, que bueno, fuimos a comprar un libro que recomendamos si es que tú quieres enseñar a tus chavitos a leer, que se llama El Libro Mágico, es lo máximo. Y cuando terminas el libro, ya sabes leer. Entonces, de verdad, en 3 semanas Santiago aprendió a leer y estaba que no se le acababa de la felicidad, porque ya entendía las letras, ya las podía unir y también podía leer lo que decía el videojuego y podía pasar la pista. Entonces, bueno, Jerónimo, el que le sigue, se daba cuenta de que Santiago estaba fascinado leyendo y él tenía, ¿cuántos? 5. Y entonces nos decía, yo también quiero aprender a leer. Pues no era cuestión de edad, era cuestión de interés. Entonces Jerónimo también entró al ruedo a la lectura y de verdad igual en un mes ya sabía leer. Ese es el sistema que tratamos de implementar nosotros, que ellos nos vayan diciendo qué quieren aprender o ellos vayan pidiendo de acuerdo a su curiosidad y nosotros les vamos explicando. Ahora cuéntale tú qué onda, cómo lo hacemos en los viajes, cómo le hacíamos antes y cómo le hacemos ahora. Nos empezamos a adaptar a este nuevo modelo de aprendizaje pues a pura prueba y error, porque no hay una guía, no había nada que nos dijera cómo lo hiciéramos. Simplemente pues empezamos a viajar y le empezamos a dar un tema de aprendizaje al viaje, o sea, no íbamos como turistas, íbamos buscando pues cosas culturales, íbamos a los museos, íbamos a las industrias, íbamos al comercio, íbamos, o sea, siempre buscando que el viaje no fuera una vacación, sino que fuera un proyecto de aprendizaje para los niños. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta, pues, primero que nada, Tania y yo, que pues al ser los adultos, pues éramos los que supuestamente teníamos el conocimiento, nos dimos cuenta que no sabemos casi nada de nada. O sea, mientras más conocíamos, más nos dábamos cuenta de lo poco que sabemos. Y entonces nos dimos cuenta que esto no era un modelo de aprendizaje para niños. Esto es un modelo de aprendizajes para padres y niños, donde nosotros empezamos junto con ellos a aprender cosas de las que no teníamos ni la más remota idea. Entonces se empezó a volver esto súper entretenido y súper interesante, no solamente para los niños, sino también para nosotros. Empezamos, por ejemplo, llegábamos a los lugares y al principio queríamos llegar sabiendo todo del lugar. Entonces hacíamos una investigación. A ver, vamos a ir a este pueblo, vamos a ir a ver a esta cultura. Investigábamos todo de la cultura y cuando llegábamos ahí queríamos nosotros el conocimiento que habíamos adquirido previamente, llegar y enseñárselo a los niños. Y cuando llegamos nos dábamos cuenta que no era así, que muchas de las cosas que estábamos nosotros aprendiendo... Pasa, por favor. Shukran. Shukran. Bueno, pues esto es así, ¿no? Cuando estamos en un lugar abierto, pues la gente pasa, ¿no? Y enriquece el proyecto. Y bueno, ¿en qué me quedé? En que ya no sé. Eso pasa también, ¿no? Pero cuando llegábamos al lugar nos dábamos cuenta que muchas de las cosas que nosotros habíamos leído o visto en los libros pues no tenía que ver nada con lo que estábamos aprendiendo en ese lugar, porque llegábamos y conocíamos a la gente y entonces nos platicaban la historia de lo que había sucedido desde su percepción, desde lo que ellos como pobladores y habitantes de ese lugar nos tenían que decir, como ha sido el caso de descubrir religiones, que nosotros oíamos una cosa, pero a la hora que llegábamos y la conocíamos directamente de la gente, pues nos dábamos cuenta que era otra. Y entonces empezamos poquito a poquito a modificar nuestra manera de aprender y a decir, a ver, de lo que se trata es que nosotros estamos yendo a los lugares a conocer. No queremos llegar al lugar a decir, ya, es que yo ya sé de tu cultura, porque pues yo ya la leí. Y entonces, si nosotros llegamos con ese pensamiento, pues nuestro aprendizaje se reduce a que cuando llegas como un libro en blanco, entonces llegas al lugar y tú empiezas a escribir la página de lo que estás viviendo. Entonces no tiene que ver nada lo que los niños y nosotros estamos aprendiendo. Cuando llegamos a un lugar, nos sentamos, vemos, observamos, platicamos con la gente, hablamos y entonces el aprendizaje se vuelve totalmente diferente. Y si tenemos cualquier duda sobre lo que estamos viendo, sobre lo que estamos viviendo, entonces viene la maravilla de la tecnología que tenemos hoy en la mano,
que decimos, a ver, quiero saber de este árbol, quiero saber de este río, quiero saber de esta cultura. En ese momento te metes, los niños se han vuelto unos expertos en las búsquedas, te metes a buscar el tema del que estás tratando y entonces al estarlo viendo, al estarlo oyendo, al estarlo oliendo con tus 5 sentidos, estar palpando lo que hay alrededor y además te viene la información, entonces todo se te queda aquí y se te queda aquí y se te queda en todos los sentidos. Pues poco a poco nos fuimos dando cuenta que esta manera de aprender a los niños les estaba dejando muchísimas cosas en su corazón, en sus vivencias, en sus experiencias y que todo lo están haciendo suyo y pues ahí está toda la diferencia. Ha sido una verdadera gozada aprender todos juntos. El chiste de esto es seguir de curioso, seguir explorando, organizar pláticas y después del paseo decir, bueno, ¿qué le gustó a uno? ¿Qué le gustó al otro? Vemos que cada uno aprende de diferente manera y se les quedan completamente otras cosas. De verdad los niños preguntan mucho. Claro que todos como padres pues ya pasaron por la época del ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Llega un momento en el que el ¿pero por qué? Del niño excede tu conocimiento, bueno, vamos, por mucho, porque empiezan ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces, cuando llegamos al límite en el que ya no sabemos ¿pero por qué? Les decíamos, pues justamente eso me lo vas a investigar en este momento. Entonces, ese ¿pero por qué? En lugar de que se quede como una duda, en ese momento, a ver, ¿pero por qué el petróleo es esto? ¿Y pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Hasta que toda su duda queda resuelta y si no queda resuelta, le decimos, sigue investigando y ahora nos vas a hacer una presentación a tus hermanos y a nosotros para que a todos nos quede igual de claro que te quedó a ti. Entonces, pues es una manera en la que todo el tiempo están interactuando, están aprendiendo y todo es a través de la experiencia. Por lo tanto, todo se les está quedando acá arriba. No hay exámenes, no hay calificaciones, se vale equivocarnos infinitamente y reírnos cada vez que nos equivocamos. Obviamente decimos, no sabemos todo, más bien no sabemos nada, así es que si nos equivocamos, se vale volverlo a hacer, se vale repetirlo, no nos burlamos si nos equivocamos o si nos burlamos, es de una manera muy divertida. Entonces, de verdad, hemos creado un sistema que a nosotros 6 nos acomoda y queríamos compartir con ustedes. Cada familia es diferente y me encantaría que todos dieran su punto de vista y se escucharan y armaran uno que les funcionara a ustedes. En este momento estamos viviendo una situación crítica a nivel mundial y bueno, pues se viene una gran crisis de educación porque los modelos educativos no van de acuerdo ni están siguiendo la misma velocidad a la que va la tecnología. Tenemos un modelo educativo que fue diseñado y creado en la revolución industrial y hoy que estamos en la era digital, pues en unos cuantos días de esta pandemia, pues creo que todas las familias se están dando cuenta que pueden, gracias al internet y gracias a la información, bajar programas, enseñar a los niños, los padres sumarse a este aprendizaje de los niños, que pues estábamos dejando toda esa responsabilidad en manos de las instituciones, de las escuelas, de los profesores. Y aunque las instituciones tengan excelencia y tengan unos muy buenos métodos de enseñar, pues nosotros queremos que haya una edad, que es la infancia, que los niños lo único que necesitan es jugar, es divertirse, es pasársela bien. O sea, la infancia es lo más sagrado que tenemos nosotros como humanidad. Todos fuimos niños, todos pasamos por ahí. Y a los niños lo único que hay que darles es amor, es darles cuidado, es darles comprensión, es acompañarlos, es ayudarlos. Y bueno, nuestra manera de pensar es que los niños no tienen por qué estar viviendo bajo estrés, bajo situaciones que no tienen que ver con su edad. Vamos a ser adultos mucho tiempo y este pequeño lapso de tiempo que se llama infancia es sagrado, lo tenemos que dignificar, lo tenemos que transformar en que el niño viva una infancia feliz, nada más. Si un niño vive una infancia feliz, es muy probable que viva una adolescencia feliz y una vida adulta feliz. Y si un niño vive una infancia infeliz, pues es lo mismo, va a vivir una adolescencia y una vida adulta muy infeliz. Hoy que estamos todos viviendo esta cuarentena y esta pandemia,
Es una gran oportunidad para que te sientes con tu hijo y lo escuches y te acerques con él, y te lo digo sobre todo como padre, porque normalmente las madres son las que tienen más ese contacto con los niños, y los padres, como en la mayoría de los casos en nuestra sociedad tenemos ese papel de proveedores, pues casi no estamos en casa, estamos todo el tiempo trabajando, y el tiempo que tenemos con nuestros hijos es muy poco y es de muy poca calidad. Entonces aprovecha estos días que te está dando la vida para acercarte a tu hijo, para oírlo. Escúchalo. Hay muchos niños que no fueron diseñados para estar metidos en un salón de clase. Y te voy a decir, esto del homeschooling y del world schooling tampoco es para todos, porque hay muchísimos diferentes tipos de personalidades. Pero ¿qué hay? Que tu hijo está dentro de las personalidades en las que simple y sencillamente no soporta estar metido en un salón de clases. Y el sistema, por hacerlo que esté metido en ese salón de clases, te lo están medicando o te lo están mandando a terapia, cuando tu hijo simplemente tiene una personalidad pues diferente. Entonces, hazle caso, platica con él, ve qué es lo que él quiere y óyelo. Esa es la única manera en la que tú vas a poder comprender qué es realmente lo que está pasando por su cabeza, la comunicación. En este momento, mucha gente está metida en su casa todo el día con sus hijos y ni así se están comunicando. Entonces, es una invitación a la reflexión. Oye a tus hijos, comunícate con ellos, empatiza, pregúntales qué es lo que quieren, cuáles son sus gustos, cuáles son sus apetencias, hacia dónde les gustaría caminar. Y pregúntate si este homeschooling de aquí para adelante es para ti, si lo puedes implementar en tu vida, si tú como padre puedes hacer algo diferente, porque además ya no nos va a quedar de otra. Lo platicamos en un video anterior. Esta situación ya no va a volver a ser la de antes. No vamos a volver a la normalidad. Cuando la gente nos pone, es que cuando volvamos a la normalidad, es que la normalidad ya no va a ser la normalidad de antes. La normalidad va a ser un nuevo paradigma que nosotros vamos a crear. Así que yo como padre te recomiendo muchísimo, acércate a tu hijo y platica con él. Ten esa comunicación que durante tanto tiempo has querido tener. Conocemos a una familia súper estructurada que tenía miedo de sacar a su hijo de la escuela porque decía que ya le chocaba, pero que no encontraba la manera de tener un diálogo, de que el niño aprendiera, de que estuvieran contentos los padres y los niños. Bueno, total, que se animaron y sacaron a este chavito de la escuela. Bueno, la señora nos habla y nos dice, ¿qué creen? Este chavo que en la escuela, bueno, no daba una, que no quería hacer sus tareas, que estaba refunfuñando todo el día, que se enojaba con su miss y se enojaba con nosotros, resulta que es el niño más responsable del mundo si él solo tiene que hacer sus tareas. Es autodidacta, la pasa súper bien, va perfecto en la escuela. Ellos diseñaron el homeschool, que sí hay que llevar un programa y hacen su certificado y lo terminan una vez al año. Y entonces este chavito es el más feliz. También los papás son los más felices y toda la familia se tornó en un ambiente donde cada uno está divertido, y sin embargo el hijito menor, él sigue yendo a una escuela tradicional. Entonces ahí es donde Lalo y yo nos sentimos muy felices, cuando una familia entera encuentra cada uno su lugar y su camino. Es por eso que no decimos que esta es la única, ni la verdadera, ni la buena, simplemente es una opción más. Y les damos las gracias por estar ahí detrás viendo este video. Si te gusta, dale like y suscríbete, y nos vemos en el próximo, que será de cómo llevamos nosotros nuestras finanzas en la casa y cómo hacemos para tener una vida un poquito más abundante. Nos vemos.